Hola, bienvenidos a este nuevo módulo donde resolveremos la segunda parte del problema de aceleración de proyectos. Entonces comencemos. Como vimos en la primera parte, habíamos resuelto para este proyecto de 8 actividades y con una duración y costo normal y acelerado que nos daban en la tabla, ¿verdad? Habíamos determinado cuál era la ruta crítica, por aquí la tenemos, A, B, D, E, G, cuál era la duración del proyecto en condiciones normales, que era 39, y cuál sería el costo del proyecto también en condiciones normales, que sería 25.500. ¿Okay? Hasta ahí habíamos llegado con la primera parte de este problema, ¿verdad? Ahora vamos a resolver la segunda parte. ¿Cuál sería la mínima duración para la ejecución del proyecto? ¿Y cuánto sería el costo? ¿Okay? Entonces, vamos a poner por aquí nuestro inicio para tener la referencia, ¿verdad? Entonces, por aquí tendríamos el tiempo, ¿verdad? Y tendríamos el costo. Vamos a colocarlo aquí. Ok. Entonces, en condiciones normales, nosotros tenemos que el tiempo era 39, eso, estamos hablando de semanas, y que el costo sería 25.500 dólares. Entonces, de aquí vamos a arrancar, ¿verdad? Vamos a esas 39 semanas, vamos a ver hasta dónde lo reducimos. Fíjense que nos están diciendo cuál sería la mínima duración. Entonces, por supuesto, para nosotros acelerar algunas actividades y en consecuencia acelerar el proyecto, nosotros tenemos que pagar más, ¿verdad? Esas actividades aceleradas tendrán un costo algo superior a el costo de la actividad en condiciones normales. Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuáles son las actividades que valen la pena reducir su tiempo, ¿verdad? Acelerar su duración y en qué orden las vamos a escoger. Ajá. Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos el proyecto en 39 semanas, ¿verdad? Es lo que nos da en condiciones normales. Entonces, para nosotros saber cuáles vamos a reducir, tenemos que escoger actividades que sean críticas, cuya holgura sea cero. ¿Ok? Porque, ¿qué sucede con las actividades que no son críticas? Si yo las acelero, el proyecto no se va a acelerar, ¿verdad? Vamos a tomar aquí como ejemplo, qué sé yo, la F, ¿verdad? La actividad F, que tiene una duración de 6 en condiciones normales, tiene una holgura de 2 semanas. Si yo llego y reduzco la actividad F, ¿verdad? Fíjense, aquí lo tenemos y por eso les había dicho la ventaja de no copiar el numerito, sino copiar la celda donde lo tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos el 6, pero en realidad aquí habíamos copiado la celda C8. Entonces, la celda C8 nos dice que la duración en condiciones normales para la actividad F es de 6. ¿Qué pasaría si esta yo la cambio a 4? ¿Verdad? Que sería entonces la celda de 8. Fíjense, cambié aquí. ¿Y qué sucedió? ¿Se redujo la duración del proyecto? No, se mantuvo en 39. Lo único que pudimos ver es que ahora la holgura, no solamente de la F, sino también de la H, aumentó. Entonces, vale la pena que nosotros paguemos más, porque para nosotros acelerar la actividad F había que pagar más y no logramos reducir el tiempo del proyecto. Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos, ¿verdad? Tenemos la duración de F en condiciones normales, ¿verdad? Aquí está esto en condiciones normales. Entonces ya sabemos que tenemos nosotros que acelerar son las actividades que están en la ruta crítica,
¿verdad? Las actividades que son críticas, las actividades cuya holgura son 0. Pero fíjense, tenemos 5 actividades A, D, E y G cuya holgura es 0. ¿Cuál nos conviene acelerar primero? ¿Verdad? Entonces, porque aquí, aunque nos dijeron que la duración fuera mínima, en otras ocasiones a lo mejor nos dicen, redúzcalo en 2 semanas. Entonces, ¿cuál actividad escogemos primero? A la que nos salga más económica. Y para eso, entonces vamos a hacer un pequeño cálculo por aquí, ¿verdad? Vamos a calcular esa relación que tiene el costo con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque aquí está subrayado, no sé. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a determinar cuánto nos cuesta acelerar una unidad de tiempo, en este caso una semana, y entonces con eso sí los podemos comparar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a calcular la diferencia que hay entre los costos, o sea, el costo acelerado menos el costo normal, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre el tiempo normal menos el tiempo acelerado. Es que tenemos ahí ese 200 que nos representa que por cada semana que yo acelere, yo voy a pagar $200 adicionales, ¿verdad? Y aquí tenemos el numerito, pero aquí lo podemos observar. ¿Cuántas semanas se están reduciendo? Podemos acelerarla en una semana. ¿Y cuánto se incrementaría el costo? En $200. Entonces, 200 por cada semana, ¿verdad? Aquí se ve directo porque es apenas la diferencia de una semana, pero fíjense aquí en este caso que es 2, aquí la diferencia es de 500, pero esos $500 es el incremento del costo, pero por 2 semanas. Entonces vamos a aplicar lo mismo aquí abajo. Entonces, ¿qué nos da? Que por semana que nosotros aceleremos la B, tenemos que pagar 250 adicional, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacerlo completamente. Fíjense aquí un caso particular. ¿Qué sucede con la actividad C? Que nos está dando que eso está dividido entre 0, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nos sale eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos visualizar nosotros ahí? Fíjense que la actividad C no se puede acelerar, ¿verdad? El tiempo normal y el tiempo acelerado es el mismo. Entonces, el costo normal y el costo acelerado también será igual. O sea que esta actividad C, ¿verdad? Para no dejar esos numerales ahí, vamos a ponerle el 0, ¿verdad? Simplemente para que nos indique a esa actividad, no la consideremos en el proceso de aceleración del proyecto, porque esa actividad, la duración normal y la duración acelerada es exactamente la misma. Ok, entonces ya tenemos lo que nos cuesta acelerar una semana en cada actividad, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos empezar a acelerar las actividades, pero recordemos, tenemos que acelerar actividades que estén en la ruta crítica. Entonces, vamos a marcarlas por aquí de todas maneras, ¿verdad? La A, la B, la D, la E y la G. Entonces, vamos a ponerlas así y nos recordamos que en un principio esa es la ruta crítica. Y ya se van a dar cuenta porque digo en un principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a comenzar a acelerar una de esas 5 actividades, ¿verdad? Que son las que nos puede traer aceleración en el proyecto. Entonces tenemos la A con 200, la B 250, D y E 300 y G 275. ¿Cuál nos sale más económica acelerar una semana? La A. Entonces vamos a empezar con la A. Entonces vamos a colocar por aquí que cuando aceleramos la A, ¿verdad? Vamos a ver
cuánto lo podemos acelerar. Entonces, fíjense, aquí tenemos, esta es, y aquí es la ventaja de utilizar la celda y no el numerito. Entonces, porque yo simplemente voy a cambiar del tiempo normal al tiempo acelerado. Fíjense lo que va a suceder. Hay algunos cambios aquí automáticamente porque teníamos los enlaces con la celda. Y mire la nueva duración, 38. O sea, nosotros se redujo en una semana la duración en A y el proyecto también se redujo en una semana. Algo que debemos visualizar es que no siguen siendo la misma ruta crítica. Fíjense, las que tienen holgura cero siguen siendo las mismas actividades. Ok, entonces aquí tenemos que ahora el tiempo cuando aceleramos en A fue de 38 y el costo, ¿ah? Ya teníamos ese costo, ahora le vamos a sumar lo que nos cuesta acelerar una semana en A. Entonces el costo ahora es un poco superior, 25.700. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí una marquita, vamos a ponerla de que ya aceleramos A, ¿verdad? Entonces seguimos. Aquí tenemos B 250, esta es en 300, 275. Entonces viene B, ¿verdad? Nos tocaría acelerar B. Entonces B, aquí estamos, ¿verdad? Tiempo normal 7 semanas, tiempo acelerado 5 semanas. Fíjense, aquí podemos acelerar hasta 2 semanas. Entonces, nuevamente hay algunos ajustes y nos da que la duración del proyecto sería 36. O sea, cuando aceleramos B, nos da 36 semanas la duración y el costo sería entonces lo que llevábamos más 2 veces el costo de la aceleración de una semana, ¿verdad? 2 veces, ¿por qué? Porque lo aceleramos 2 semanas. Cada una era 250. Entonces ahora eso nos está saliendo en 26.200, ¿verdad? Y hemos logrado acelerarlo hasta ahorita 3 semanas. Vamos a marcarle por aquí. Ya también consideramos eso. Ok, entonces viene G, ¿verdad? Porque estas otras dos 275, estas dos en 300. Entonces viene G. Entonces, ¿qué pasa con G? Vamos a visualizar aquí cuando hacemos G. Entonces, nosotros aquí tenemos G, ¿verdad? Que puede pasar de 12 a 8. Pero ¿qué está sucediendo? Fíjense, sigue aquí la ruta crítica, pero aquí estas dos actividades me está dando la holgura negativa. Y eso no tiene lógica, ¿verdad? Ahí hay algo que tenemos que corregir. Porque, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Por qué no es negativo? Porque lo más tarde que terminamos, aquí en este caso de la F es 28, y lo más temprano que terminamos es 30. No tiene lógica eso. No podemos decir que lo más tarde que se termina es antes que lo más temprano que se puede terminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense, nosotros aquí veníamos con esta ruta crítica, ¿verdad? De E a G hasta el final, y estaba esta que tenía una cierta holgura. Pero ¿cuál era la holgura que tenían? ¿Lo recuerdan? La holgura era de 2. O sea, ellos podían retrasarse hasta 2 semanas. Y entonces sí, traer consecuencias con la duración del proyecto. Pero ¿qué sucede cuando esto se reduce hasta 8? Que entonces fíjense aquí, nosotros tenemos que la duración, aquí en esta, cuando cierra el proyecto, fíjense que no tenemos en 32, pero ¿qué nos está diciendo este aquí? Que lo más temprano que termina es 34. Entonces no podemos terminar el proyecto en 32, porque nosotros ¿de dónde habíamos sacado el 32? De esta actividad. Cuando duraba 12 días, 12 semanas, perdón, ella aquí nos daba 36. Superior a esta, ok, era lo razonable, lo lógico que nosotros
terminásemos el proyecto aquí, en ese caso en 36. Pero si nosotros lo reducimos en 4 semanas, lo reducimos a 8 semanas, entonces lo podemos terminar en 32. Pero el proyecto no se puede terminar en 32 porque esta actividad termina en 34. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En vez de reducirlo 4 semanas, vamos a reducirlo nada más que 2. ¿Ok? Y entonces, de los 12 que teníamos originalmente, vamos a pasarlo a 10. Entonces, como ese 10, si no está por aquí, vamos a escribirlo. Fíjense, si te ponemos aquí 10, entonces ahora esto no son negativos. Da 0, que antes no daba 0, ¿verdad? La holgura, pero no son negativos. Entonces, es factible eso. Pero solamente se redujeron en 2 semanas la actividad G y en consecuencia en 2 semanas el proyecto, ¿verdad? Entonces aquí podemos colocar el 34 y ¿cuál sería el costo? 26.200 más 2 veces, porque solamente estamos reduciendo 2 semanas, el costo de reducción por una semana, ¿verdad? Entonces ahora tenemos ese nuevo costo, ¿verdad? Porque se redujo el proyecto o la duración del proyecto a 34. Entonces, fíjense, ¿qué está sucediendo aquí? Que estas dos ahora pasan a ser actividades críticas, ¿verdad? Entonces, ya nos dimos cuenta que si nosotros reducíamos esto un poco más, ¿verdad? Poníamos el 8, esto nos da negativo. Entonces, ahora para nosotros reducir aquí, también tenemos que reducir esto. ¿Ok? Entonces ya el costo no sería nada más 275, sino el costo también de acelerar esta, ¿no? Entonces vamos a acelerar las otras porque el costo de F y el costo de H, fíjense, serían 350 y 300. Y nosotros aquí tenemos que hacer por lo menos 2 simultáneamente para que podamos reducirlo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos con las otras dos, pues vamos con D y E, ¿verdad? Entonces, como las dos son 300, pues da lo mismo. Vamos con D, ¿verdad? Entonces, D lo pasamos de 8, ¿verdad? Aquí a 6. Fíjense, me sigue dando por aquí 0, no hay ningún valor anormal, no hay ningún negativo, y ahora lo tenemos en 32. Entonces, cuando aceleramos D, tenemos 32 la duración y el costo sería el 26.750 que teníamos más, como la disminución ahí fue de 2, perdón, más 2 veces por el costo de la reducción de una semana en D. Ok. Entonces ya estamos, ya también salimos de D, ¿verdad? Ya no lo podemos reducir. Aquí yo no lo subrayé, que es donde estaba marcando las reducciones, porque todavía tengo posibilidad de reducir G, ¿verdad? Porque fíjense, lo reducimos hasta 10 nada más. O sea, a lo mejor, recuerden que tenemos que poner la mínima duración. No nos dijeron limitaciones en costo. Entonces vamos a ver, pero vamos a ver más adelante. Ahorita vamos con el E. Vamos a reducir la actividad E. Vamos a ver cuánto nos da. Tenemos E aquí, que su tiempo normal es 5, ¿verdad? Si lo pasamos a 4, ¿verdad? Aquí se reduce y nos queda en 31 y fíjense, sigue esto aquí sin aparecer ninguna holgura negativa. No hay problema. Entonces tenemos 31 y aquí sería más 27.350 más lo que nos cuesta es, ¿verdad? Como en una sola semana sería más 300. Ok. Entonces ya salimos aquí de E.
¿Ok? Entonces, fíjense, aquí vamos a tener la partecita. Recordemos que aquí no podemos reducir porque se nos convierte en negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a reducir ahora entonces simultáneamente 2, por lo menos. Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos h, que originalmente no era de la ruta crítica, lo recuerdan, pero se convirtió en ruta crítica o en actividad crítica en el momento que G se redujo su tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a H, vamos a reducirlo a 3, ¿verdad? Tenemos 4. ¿Qué pasa si lo reducimos a 3? ¿Verdad? Ah, no hay problema. Tenemos aquí, no hay problema, ya vamos a darnos cuenta, fíjense, no está apareciendo aquí negativo y tenemos 30 que termina aquí y aquí termina en 31. Ok, entonces reducimos una semana en H. ¿Y cuánto se redujo el proyecto? No se redujo nada. Entonces, ¿vale la pena que nosotros acortemos el tiempo de H en una semana? No, si lo hacemos nada más con H, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nosotros llegamos y se reduce también el tiempo de G. Y en vez de 10, le ponemos 9. Ahora sí, ¿verdad? Entonces tenemos que reducir una semana en estas dos actividades. O sea que si nosotros aquí ponemos G y H, entonces ahora sí lo podemos llevar a 30 semanas. ¿Ok? Y el costo, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que le vamos a sumar el costo de una semana de G, ¿verdad?, que se redujo, más el costo de una semana de H. ¿Ok? Porque hubo que reducir una semana en cada actividad para que se pudiese reducir el proyecto. Ok, ya estamos en 30. Entonces, fíjense, ya H ya no la podemos reducir más, ¿verdad? Todavía tenemos oportunidad de reducir G, ¿verdad? Porque hemos reducido de 12 a 9, ¿verdad? Nos queda para reducir inclusive hasta 8. Y F también la podemos reducir. ¿Qué sucede si reducimos F? Fíjense, lo tenemos aquí. Si nosotros reducimos F en 2 semanas, ok, nos da más holgura, pero nuevamente no estamos reduciendo el proyecto. Lo que nos hizo fue darnos más holgura con estas dos actividades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí todavía nos quedaba opción de reducir esto en una semana. Vamos a reducirlo, ¿verdad? Ahora G serían 8. Y entonces nos da la duración en 29. Pero ¿qué sucede? Aquí nosotros redujimos 2 semanas en F. ¿Hacía falta? No, no hacía falta, porque con reducir una sola semana, ¿verdad? Recuerden que lo habíamos bajado F de 6 a 4. Entonces, vamos a pagar por la aceleración de 2 semanas de F. ¿Pero vale la pena? No, porque solamente estamos reduciendo el proyecto en 1. Entonces vamos a reducir una sola semana en F. Vamos a dejarlo en 5. ¿Verdad? Vamos aquí en 5. Y fíjense, siguen siendo actividades críticas. Y ahora sí está en 29, pero con la reducción de una sola semana en F, ¿verdad?, y una en G. Entonces aquí tendríamos F y G, es lo que estamos reduciendo simultáneamente para llevarlo a 29. ¿Okay? Entonces nuevamente aquí le sumamos costo que llevamos acumulado más el costo de una sola en F más el costo de una en G. ¿Ok?
Y entonces aquí lo tenemos. ¿Ok? Esto sería la respuesta a la parte B del problema. ¿Cuál sería la mínima duración? 29 semanas. ¿Y cuál sería ese nuevo costo? 28.850. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí nosotros ya teníamos determinada la ruta crítica en condiciones normales y entonces lo que hicimos fue ir acelerando en función de el menor costo de reducir una semana, ¿verdad? Íbamos reduciendo. Se nos presentó el problema cuando la G, que podíamos reducir hasta 4 semanas, lo hacíamos. Entonces esta ruta que no era crítica se convirtió en crítica. Entonces fue cuando no se redujo totalmente en G, ¿verdad? Continuamos reduciendo con las otras actividades y dejamos esto para lo último porque estas nos iban a salir más costosas. ¿Más costosas por qué? Porque ya no era de reducir una actividad para poder reducir el proyecto, sino teníamos que hacerla dos actividades simultáneamente. ¿Ok? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, de esta manera alcanzamos la mínima duración, ¿verdad? Y con este costo, que bueno, sería algo así de que 3.350 más que el costo en condiciones normales. ¿Qué es lo que nos conviene? Ya bueno, en función de las condiciones que tengamos ahí del problema, ahí se verá. Pero ya con esto respondemos la parte B del problema. Entonces, hemos terminado. Espero que se hayan satisfecho sus expectativas y nos veremos en el próximo módulo. Hasta luego.